te buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando te buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Todo principado, Toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo. está aquí. Ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo. Está aquí. Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo. Está aquí. Toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo. Está aquí. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. El poder del Espíritu Santo está aquí. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros.
se siente el fuego, aquí es su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Él está aquí, Él está aquí. El poder del Espíritu Santo está aquí. Él está aquí. Oh, Él está aquí. El poder del Espíritu Santo está aquí. Gracias, Padre. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso que reina en todas las cosas y todo el tiempo? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Oiga lo que oiga, hermano. Poderoso es el capitán que va enfrente de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, por favor, en este momento. Hoy en este día lo acostumbro a hacer, después del servicio navideño que tuvimos, como el que tuvimos la semana pasada, hablar un poco del cruzar al otro lado. Siempre lo acostumbro a hacer con diferentes temas, pero casi es una dirección similar porque hay algo muy especial de parte de nuestro Dios para nosotros los cristianos. Vamos a ir a un lugar nuevo, a un lugar diferente, vamos a ir a algo que no hemos estado ahí todavía antes, de manera que hoy en este día el tema, pasemos al otro lado. Diga a su hermano que está a su lado, su hermana, dígale, pasemos al otro lado. Es algo espiritual, lo encuentra mucho en las escrituras. De manera que cuando lo comprende y lo empieza a poner por práctica, su vida va a ser bendecida de una forma muy especial. Yo lo creo que lo que voy a estar compartiendo es la palabra de mi Dios y que va a bendecir la vida de cada uno de los que se encuentran en este santuario, los que nos sintonizan a través de los medios, donde quiera que se encuentren. Dios va a hacer algo muy lindo. Y para ello tomo uno de los ejemplos bíblicos que se encuentran en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 22 y 23. Ahí estará apareciendo en las pantallas. Y la palabra de nuestro Dios nos dice en estos dos versículos con los cuales iniciamos, Lucas 8, 22 y 23. For those that will not understand Spanish, remember you can look at the screen and you will see the verses of the Bible. That way you can look at it in your Bible in English. It will help you a little bit. Lucas capítulo 8, versículo 22 y 23. Aconteció un día, diga conmigo, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Diga conmigo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Cuando uno medita un poco, especialmente en el mundo espiritual y en la forma bíblica, pasar al otro lado, como antes lo mencioné, es ir a una tierra que no conocemos, es ir a un lugar que no hemos andado en él todavía. Cuando la Biblia lo menciona, tanto como cuando el pueblo de Israel salió entre la tierra de Canaán, etc. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos va a dar unos ejemplos muy hermosos, que si los creemos y los empezamos a practicar, bendiciones que Dios ya ha prometido nos van a alcanzar. De manera que vamos a encontrar ejemplos muy especiales. Primeramente, dice la escritura en el versículo inicial del 22, aconteció un día que entró en una barca. En la barca, simbólicamente hablando, es un simbolismo de la iglesia. Jesús entra en la barca.
trágicamente mencionarlo, en la tierra hay muchas iglesias llamadas iglesias, pero que no son barcas donde va Jesús. Si Jesús no va en la barca, en vano es todo el propósito, el anhelo, el deseo o la visión que quieres alcanzar al otro lado. Porque el que da la victoria, usted y yo lo conocemos perfectamente, no son las capacidades humanas, no son los méritos o las posiciones o los estudios, ninguna de estas cosas, sino que es que Jesús vaya con nosotros. Y si Él va con nosotros, la situación o la victoria es que segura. Es segura. Ahora, vamos a ver en todo este proceso algo muy interesante. Dice, con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado, y partieron. Pero ahí en el versículo 23 dice, pero mientras navegaban, van para el otro lado, pero hay un proceso, hay dos términos aquí, hay dos simbolismos. Navegar, claro que viene siendo remar o velar con velas o vamos a caminar hacia adelante, es una forma que se le llama navegar, pero también es otra que se lucha, se está navegando, se está sufriendo, se está teniendo complicaciones. Y dice la escritura en este versículo, se durmió. Imagínense, usted y yo vamos a pasar al otro lado. Y hay momentos en los cuales parece que Jesús no está con nosotros. Todo esto lo hace el Señor para darnos un ejemplo a nosotros. Como si Él está desactivado del ambiente, no se encuentra con nosotros al momento porque está durmiendo. Y ahora usted y yo vamos a encontrarnos con una dificultad gigantesca para tomar aquello que anhelamos. ¿Cuántos tienen sueños al entrar el año las cosas cambian a su favor? Unos hacen sueños humanos, físicos, etcétera. Pero usted y yo no tenemos idea de lo que ya Dios tiene para nosotros al otro lado. No tiene idea. Porque cuando Dios decide abrirnos las puertas, no hay nada visible o invisible que las pueda cerrar. Y si Dios nos abre puerta, es con un propósito de darnos lo que ya tiene para cada uno de sus hijos hoy en este día y en este año que iniciamos muy pronto. Dice, se desencadenó una tempestad de viento. Se desencadenó quiere decir que estaba encadenada, es una expresión humana que usamos, pero espiritualmente hablando tiene un significado, un simbolismo muy grande. Un viento se desencadenó, quiere decir que este viento, la palabra viento en hebreo, arameo, se pronuncia ruja, que significa espíritus. Se desencadenó una hueste de espíritus. Hay algunas cosas, hay algunas tempestades, hay algunas cosas que acontecen en la tierra que son permitidas por nuestro Dios. Pero hay otras como esta no fue permitida por Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo la va a reprender. Y Jesucristo siendo Dios no va a reprender nada que el Padre haya permitido. Me estoy explicando. De manera que esto nos damos cuenta inmediatamente que es algo provocado por el enemigo. Si tú o yo queremos pasar al otro lado donde consideramos que vamos a ver cosas, a recibir cosas que Dios tiene para nosotros, se va a desencadenar todo un mundo espiritual fuerte, capaz de hundirnos, si usted y yo no estamos preparados para poder tomar lo que se encuentra en ese lugar. De manera que al ver estas cosas nos va enseñando nuestro Dios lo que va a estar aconteciendo. Esto lo pone el Señor para que todos estemos preparados y alerta de lo que puede sucedernos en el momento que tú y yo queremos conquistar. Vamos a pasar al otro lado, iglesia, Cristo viene. Con la ayuda del Señor vamos a pasar del 25 al 26. ¿Y cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cómo vamos a pasar? ¿Vamos a pasar a conquistar o vamos a pasar para seguir viviendo como esclavos en el desierto? ¿Vamos a pasar a dominar o a ser dominados? Todo depende de tu posición en tu corazón. ¿Cuáles son tus sueños para el año que viene? ¿Tú te consideras que vas a tener la misma condición que tienes en este momento? Si es buena, gloria a Dios. Pero si estás en una situación negativa, en una situación de enfermedad, en una situación de necesidad económica, en una necesidad quizás legal, cualquiera que sea en estas situaciones, pero si tu espíritu está bien y pasas al otro lado con Cristo, en la barca con Cristo, déjame decirte que va a acontecer algo sobrenatural. El Señor lo enseña, el Señor lo manifiesta, de manera que tú y yo vamos a ser prosperados.
Déjame decirte algo para recordarte. En el año 24, en el primer servicio, estando aquí predicando del año, viene una palabra sobre mi corazón, yo sentí en mi espíritu y la hablé. Que el Señor me dice estas palabras, al menos así lo sentí en mi espíritu. Sentí que el Señor me estaba diciendo: si me crees, si tienes confianza y crees en mí, te voy a empezar a permitir que empieces a cosechar y a levantar gavillas de entre el grano. Esto es el 24, al inicial 24. Y en el futuro te voy a dar la oportunidad de que levantes de los montones. Esto viene del libro de Ruth, sí, que había predicado unos meses anteriores, o al menos antes que el año iniciase. Y en ese momento recuerdo: Señor, yo creo, y lo hablé en algunas ocasiones. Y en transcurso del 24 y parte del 25, poco a poco empecé yo a levantar gavillas. Gavillas que no esperaba. Gavillas que me han provisto de cosas que no tenía, que me hacen sentir la vida más sencilla y más fácil. Una de ellas, y la cual es muy conocida en mi vida, es que el Señor me conserva salud y tengo paz en el corazón. Y sé que el Señor es quien me guarda y me cuida. Y claro, también viene el asunto económico. Bueno, estoy creyendo y confiando que esa porción de donde he estado recogiendo gavillas voy a proseguir en este año 2026. Pero el Señor me va a llevar antes de que termine el año, así como lo siento en mi espíritu, así lo declaro, que voy a tener la oportunidad de ir y recoger un poco del montón. Esto ya es algo extraordinario. Y si lo puedo hacer yo con la ayuda del Señor, lo pueden hacer ustedes. Si tan solo lo pueden creer. Si tan solo lo pueden creer. Dice: pastor, pero ¿cómo es posible? Cada quien tiene lo que lucha. Y es verdad. Es verdad que se adquieren cosas con el esfuerzo humano. Pero cuando Dios te abre la puerta, cuando Dios te abre la puerta del granero, déjame decirte que no hay mucho esfuerzo, no hay mucho sacrificio que se tenga que hacer, porque Dios te va a dar la oportunidad de recoger eso sin mucho esfuerzo. Tendrás que hacer esfuerzo, pero no se requiere que te mates en él o que te sacrifiques en demasía, porque Dios ayuda a aquellos que confían en él. Pues no es de aquel que se esfuerza y lucha constantemente y trabaja de sol a sol, sino del Dios eterno, quien nos da la provisión del cielo, como siempre lo ha hecho con su pueblo. Amén. Déselo al Señor. Prosigamos en la escritura, que está buenísima. Lucas capítulo 8, versículo 24. Y vinieron a él, recuerde, estaba dormido, y así se siente cuando pasa uno al otro lado. Se encuentra con un montón de espíritus inmundos, legiones, que le hacen la vida imposible. El trabajo que querías no lo puedes adquirir, se te escapa por todos lados. La salud parece que va menguando, y todos esos ataques espirituales del enemigo te la están haciendo imposible. Y clamas a Dios y buscas a Dios y sientes como si Él estuviese dormido, aunque tú y yo sabemos que Dios no duerme. Pero esto es un ejemplo que Cristo nos está dando, ¿sí? De manera que vemos nosotros en Lucas 8:24: y vinieron a él, le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Es muy buena la petición. Cuando se está uno ahogando, cuando está la situación difícil sobre nuestras vidas, es necesario que le digamos a nuestro Señor estas palabras: Señor, se me está cayendo el techo, estoy a punto de perecer. Y luego dice: despertando él, reprendió al viento. Y por eso le digo que no fue algo que Dios creó, porque Cristo no va a reprender nada que Dios haya creado. Reprendió al viento, y aguárdesela siempre. En el mundo espiritual, viento significa espíritus. Dice: y a las olas, dos sistemas. El primeramente que estaba causando las cosas, que era el viento, y las olas, que viene siendo la naturaleza acompañando a las espirituales. Y cesaron, y se hizo bonanza. ¿Sí? Ahora va a venir algo que te va a bendecir. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Vamos a pasar al otro lado con la ayuda de nuestro Dios. El Señor va a ir con nosotros en la barca, porque hay muchas barcas. La Biblia lo describe anteriormente. Dice: y había muchas barcas en la ribera, pero Jesús entra en una. En la que entra Jesús te conviene ir. En la barca donde vaya Jesús nos conviene ir a todos. Nos conviene. Debemos ver dónde nos encontramos, qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra comunión con el Señor.
Y si estamos en la barca correcta, nos va a ir bien. ¿Sí? Y luego dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. El temor primeramente se ha apoderado de ellos porque se estaban ahogando, el enemigo los estaba queriendo destruir. Pero luego la maravilla de ver a Jesucristo darle órdenes al viento y que se pare y las olas y se haga bonanza, esto les daba maravilla. Y esto es lo que vamos a ver. Sí, vamos a entrar, vamos a luchar, pero luego vamos a ver la gloria de nuestro Dios manifestarse y nosotros nos vamos a maravillar. Cuando hace Dios cosas extraordinarias que tú no esperabas, no queda otra cosa sino maravillarte. Como lo hizo Nabucodonosor, conviene que yo declare las grandezas, los milagros, las cosas que el Dios Altísimo está haciendo en medio de nosotros. ¿Cuánto le damos gloria? Dice así el 26: y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Diga conmigo, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera, que está en la ribera opuesta a Galilea. Léalo todos juntos conmigo. Versículo 26, todos juntos, leámoslo unidos. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Que está en la ribera opuesta a Galilea. Yo les he enseñado por muchos años. Galilea se traduce a la lengua nuestra y a la lengua moderna, significa círculo o significa cielo. Dependiendo si estás hablando en lo natural, significa círculo. Galilea es donde Cristo Jesús creció. Y en el mundo espiritual significa cielo. Y está diciendo, ahí la expresión que se usa, la tierra de los Gadarenos. Gadarenos es una tierra de gentiles, una tierra pagana. Algunos lo mencionaban, la tierra de los cerdos. Es una tierra donde los apóstoles o los discípulos posiblemente nunca habían ido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era muy peculiar en ese tiempo, principalmente, que no tenían relación con los gentiles fácilmente. Aún tenían dificultad con unirse con los samaritanos, que eran gentiles y eran judíos. Se retenían ellos, y mucho más con estas tierras que eran totalmente, según la historia menciona, de que había un control diabólico muy fuerte en ese lugar. ¿Sí? Era una de las provincias romanas, y Jesús les está diciendo: pasemos al otro lado, vamos a ir a la tierra del enemigo, a una tierra que ustedes todavía no dominan, a una tierra donde ustedes todavía no se han encontrado. Si vamos a empezar a conquistar la tierra, vamos empezando con las cercanas. Y se encuentran yendo a Gadara, y dice la escritura que cuando arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta, quiere decir, acá está el pueblo de Dios. Galilea significa cielo. Acá está el pueblo que le pertenece al cielo, y allá está el pueblo que le pertenece al enemigo. Así que tenga en mente que vamos a pasar a un año donde por mayoría el enemigo tiene el control, pero donde vayamos los hijos de Dios, vamos a tomar control, porque a eso nos envía el Señor, y Él va con nosotros. Vamos a conquistar, vamos a tomar, si tan solo lo puede creer. Pero miren cómo dicen los versículos que siguen. 8:27. Al llegar en la tierra, voy a retraerme un poquito porque lo dije un poco incorrecto. Al llegar, ¿quién? Él a la tierra. ¿Quiénes iban en la barca? Los discípulos. Pero ¿a quién menciona aquí? A él. Dice: al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Cuando pasas al otro lado, donde vas a tomar posición de las cosas que Dios tiene para tu vida, inmediatamente el enemigo va a estar con su ejército de demonios al otro lado, porque ya le fue informado que tú vas caminando en esa dirección. Pero algo acontece muy lindo. Aquí la escritura no nos enseña que llegaron ellos, sino que llegó Jesús. Y el primero que sale de la barca es Jesús. Cuando tú pasas al otro lado en fe, el que va contigo se llama Jesús el Cristo.
el Dios viviente. Él es el que va a entrar primero. En los reinos de la tierra, usualmente, esto es muy conocido, mandan a los soldados vamos a decir, los soldados rasos, mandan a la gente de guerra, pero los meros principales, esos se quedan por allá tomándose un tecito y viendo una película o divirtiéndose por allá. En el caso de nuestra guerra espiritual, el que va delante de nosotros es Jesús. Déselo fuerte. Pero hay algo extraordinario que acontece allí. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Ponga atención el 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Le dice el enemigo. Recuerde, va a pasar usted a las bendiciones, a las promesas de Dios. Si lo cree, va a hacerlo. Si no lo cree, va a seguir igual como se encuentra. ¿Sí? Pero si usted cree que puede acontecer a su favor, al momento en que lo cree y usted se motiva, es motivado por el Espíritu Santo nuestro Dios, y va a pasar al otro lado, como ya antes lo he estado mencionando, el primero que baja de la barca es Jesús. Y el demonio, los demonios, porque era una legión la que estaba con este hombre, dice que vinieron, se postraron delante de Jesús. Así que vamos a bajarnos también nosotros de la barca, a entrar a tierra extraña, cosas que no poseemos, que no nos pertenecen, y en ese instante nuestro Señor Jesucristo va a bajar. ¿Y qué van a hacer los demonios? Se nos van a echar, se nos van a venir encima como fieras. Se van a postrar. Se van a postrar si Jesús va contigo en la barca. Se van a postrar todas las oposiciones que existan, todo aquello que te impide alcanzar las cosas que sueñas, aquellas cosas que anhelas, que le has pedido a nuestro Dios, y tan solo lo puedes creer. Entonces el enemigo se va a postrar. Y dice la escritura en este versículo que dijo este hombre: sé quiénes son ustedes, sé quién eres tú. Se dirige a ti personalmente. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios, o hija del Altísimo, hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque te está mirando a ti. Jesús está contigo. Él lo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, no ve a una persona frágil que está a punto de caerse, pereciendo de hambre por las cosas que le faltan. Cuando nos ve pasar al otro lado, no nos ve a nosotros con bastantes dificultades que en realidad a veces tenemos, sino que ve a aquel que va con nosotros. Y cuando ve a Jesús, ¿qué hacen? Tiemblan y se postran delante de nosotros. ¿Por qué? Porque aquel que hizo todas las cosas va contigo y va conmigo. ¿Cuánto le damos gloria? Vamos a tomar algunos ejemplos. Vamos a ver Deuteronomios capítulo 9 versículo 19. Dios le dice al pueblo de Israel, como ya conocemos, van a ir a tomar posesión de la tierra. Y le dice en el capítulo 9 versículo 19: oye Israel, ya están allí cerca del río Jordán. Y le dice: tú vas hoy a pasar el Jordán. Para todo eso, Jordán significa ¿qué? Alguien que sepa lo que significa el Jordán. Lo he dicho por décadas. Yo sé que no es fácil acordarse. Jordán, el nombre de Jordán, cuando se traduce en la lengua natural, significa el que desciende. Tiene mucho sentido. Es un río que va descendiendo de las alturas de las montañas, que viene hacia abajo. Va a terminar en el Mar Muerto. El que desciende espiritualmente significa Jesús. El que desciende, el que viene de arriba. Dice: vamos a cruzar al otro lado del que viene de arriba, porque es el único que nos puede dar la victoria. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? Dice: a pasar el Jordán para entrar a ver qué recogemos por allí, para ver si encontramos por allí alimento, comida, a mendigar un poco. ¿A qué vamos a pasar al otro lado del 26?
a desposeer. A desposeer. Ellos lo poseen, ellos lo tienen. Lo que está allá adelante tiene las cosas que tú y yo necesitamos. Dice, a desposeer a naciones, que traduce gentes también, más numerosas y más poderosas que tú. El número de espíritus inmundos que controla el sistema son, vamos a ir, incontables. No tenemos idea de cuántos son, pero sí se manifiestan posiblemente billones y billones y billones. Son mucho más que nosotros, y su poder humanamente pues no se compara con nosotros. Son muy fuertes, pero con nosotros va el fuerte, va el capitán, va el rey de reyes, el señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y muralladas hasta el cielo se encuentran bien protegidas. Los bienes que tienes para este 2026 están bien protegidos. El hombre fuerte que los tiene no los quiere soltar. La salud ya te engañó y no te la quieres soltar y tienes bastante dificultad, pero vamos a creer por algo sobrenatural, algo que el Señor va a hacer a favor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire Josué capítulo 1 versículos 5 y 6 y 7. Dice así. Le dice Dios a Josué por medio de Moisés, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Déselo a nuestro Señor si lo siente en su corazón. Ay, pastor, ya lo he escuchado muchas veces, claro, pero conviene repetírtelo hasta que te lo creas. Que donde dice el Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo siempre lo menciono y le doy gracias a nuestro Dios por los doctores, las enfermeras y enfermeros, los que se encuentran en esa rama de la salud, porque qué bendición es tener gente que de buen corazón se dedican para hacer bien a la humanidad. ¿Sí? Pero si nosotros no nos bajamos de la barca donde va nuestro Señor Jesucristo, quizás no tengamos necesidad de intervenciones que son muy buenas, las respetamos, oramos por ellas, porque están haciendo un trabajo especial, bonito, hermoso, a favor de la humanidad que Dios ha creado. Pero desde el año 24 para acá, no tiene idea lo que me llamaron del Medicare para que fuere a ver si estaba todo bien en mi vida. Y hasta ahorita no me han visto ni por cerca allí. Va a decir, pastor, está mal eso. Comprendo, ya no la hicieron creer que solamente con ellos podemos vivir. Pero déjeme decirle que cada día estoy mejor. Me siento mejor. Viene una enfermedad y me dura dos días y desaparece. Va a decir, ¿cuánto tiempo va a estar así? Hasta que yo le crea al Señor. Y ya cuando no le crea al Señor, voy a correr a los doctores. ¿Por qué? Porque ahí los puso Dios también. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero transmitirles? Que entre más le creamos a Dios, mejor nos va a ir. Pero creerle no solamente con la mente, sino con el espíritu. Con el espíritu, creerle a nuestro Dios por cosas sobrenaturales. Aplaudemos cuando miramos las cosas que hicieron los antiguos, o los de antaño más bien quiero decir, los profetas. Aplaudemos cómo creyeron y se pararon firme. Pero cuando nosotros estamos en el asunto, luego pegamos la carrera, no para adelante sino para atrás. Ahora dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿En cuánto tiempo? Dígalo, ¿en cuánto tiempo? En todos los días de tu vida. ¿Cuánto piensan vivir ustedes? Algunos escuché, ay. Yo siempre lo digo, yo pienso vivir acá 100 años. Y si el Señor me recoge a los 80, va a decir, pobrecito pastor, tantas veces que digo que iba a vivir a los 100. Pero ya qué vergüenza me va a dar. En lo más mínimo me va a preocupar lo que ustedes digan de mí. Por lo pronto yo sigo creyendo. Amén. Sigo creyendo. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé.
La palabra desampararse, usted significa, usted entiende lo que es, ¿va? El amparo que ponen sobre nosotros. Te voy a tener bajo mi cobertura, estarás bajo mi manto, bajo mis alas estarás seguro. Es lo que está diciendo el Señor. Dice, ahora bien, las recomendaciones para ti y para mí. Esfuérzate y sé valiente. Voltea y dile a un hermano si está cercano a ti: esfuérzate y sé valiente. Y allá afuera, si es muy cercano a ti, si es tu esposa o tu esposo, o tu hermano o tu hermana, alguien que está cercano, que sabes que si le dices algo no te da una bofetada, o no te avienta con un plato, una cazuela, cuando le digas esfuérzate, sé valiente, le dices otras palabras un poco más directas: por favor. Digo una palabra y a lo mejor la van a malinterpretar, mejor no la digo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, escucha, ¿crees que Dios lo dijo nomás para Josué? Josué es simbolismo de Yeshua, es el nombre que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Josué, que nos mete al reposo, el que nos va a introducir en las promesas. Dice, esfuerza. ¿Y con quién está el que nos va a introducir en las promesas? ¿Con quién está? ¿Con quién está Yeshua? ¿Con quién está Jesús el Cristo? A veces no, mire, hasta tienen dificultad en creer en con quién está. De manera que falta mucha enseñanza. Está con nosotros. Por favor, ya empieza a creerlo. Dice, esfuerza y sé valiente, porque tú, aquel que se esfuerza y es valiente y le cree al Señor y se prepara para pasar al otro lado, tú vas a repartir a este pueblo por heredad la tierra de la cual juró a sus padres que les daría a ellos. Las promesas que tiene Dios, nosotros las vamos a repartir a nuestros descendientes. Las cosas que Dios nos proveyó. ¿Sabe lo que tiene Dios para tu vida en este año 2026? No tienes ni idea. Yo tampoco la tengo, pero sé que hay mucho. Había una expresión que parecía que la habían hecho bíblica los hermanos de antaño, cuando yo iniciaba en la iglesia, y a veces pasaban hermanitos o hermanas a testificar y decían esta expresión: y como dice Dios. Y luego yo me quedaba, dice, van a decir alguna palabra profética aquí, algo revelador. Hermanos, y como dice Dios, Él tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle. Y lo dice, a veces yo un día tuve que preguntarle: oiga, hermano, ¿dónde dice eso? Porque se me estaba escapando. Pero en verdad la idea era buena. En sí el concepto es real, aunque no se encuentre en la Biblia de esa manera. Pero todas las cosas que tiene Dios adelante de nosotros son incalculables, incontables. Para tu vida, para la vida mía, para la vida de nuestros descendientes. Dios tiene las cosas necesarias para que tú y yo seamos felices. Solamente dice el versículo 7, solamente, diría a tu hermano o a tu hermana que está a tu lado, esa última porción: solamente esfuérzate y sé valiente. No valiente conmigo, dile, no valiente conmigo. Porque hay unos que, qué bárbaro. Llega a su casa, no, esto no sucede en la iglesia Cristo Viene, esto sucede en otras iglesias, lo he escuchado. Llegan los hermanos: oye, mujer, me dijiste de comer, ¿qué? Le sale, ¿qué quieres de comer? Y sale con otras expresiones ahí un poco fuertes. Pero nosotros esforcémonos. Vamos a tomar cosas en este nuevo año 2026. Yo sé lo que usted está pensando. Pastor, lo ha dicho en muchas ocasiones y lo voy a seguir diciendo hasta que el Señor venga, porque es una verdad. El que no haya sucedido con algunas personas no significa que sea mentira. Es verdad. Es verdad. Ahora, en el libro de Josué, una vez más, capítulo 18, versículo 2, dice así: pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido sus posiciones. El pueblo de Israel anduvo por 40 años, como usted y yo conocemos, dando vueltas a un monte. Y Dios les llega un momento y les dice: ¿saben qué? Ya tienen mucho, ya bastante tiempo han pasado dando vueltas a este monte. Se la han pasado dando vueltas. Y hay muchos cristianos, tristemente mencionarlo, algunos aquí, que van a pasar al 26 y van a seguir dando vueltas como los carros en el lodo, patinando. ¿Por qué? Porque no hay fe. No existe fe.
Hay un sistema religioso en el corazón de las personas. Pero cuando ven las escrituras, si supieran los secretos que hay en la palabra de Dios, en vez de correr a ver la novela, cosas que no se deben de practicar entre el pueblo cristiano, corren, en vez de correr a hacer esas cosas, vienen de correr a leer las escrituras. ¿Qué secreto voy a encontrar en la palabra de Dios en este día? Antes de irme a descansar, ¿qué secreto me quedará revelar mi Dios? Porque el asunto de nuestra vida como cristianos es un problema de visión espiritual, de revelación de la palabra de nuestro Señor, de convicción por el Espíritu Santo. Si no hay visión, si no hay revelación de Dios en nuestros corazones, podemos escuchar palabras muy bonitas y emocionarnos por momentos con ellas, pero hasta que no se encuentran dentro de tu ser, se podrán hacer una realidad. Alguien me mencionó en esta mañana, una hermana, y me dice que en los últimos días ha tenido una bendición de parte de nuestro Dios, le está creyendo a nuestro Dios y está disfrutando de algo que tenía tiempo que no lo disfrutaba. No voy a ser muy específico. Y luego me dice algo interesante, dice: ¿por qué hay tantas personas, hermano pastor, que dicen creer? A veces creemos, pero en realidad no lo creemos. Está aquí en la mente, pero no está en el espíritu. Cuando se cree dentro, en el espíritu, que sabes tú que es una verdad, que te es revelada por Dios, que Dios va a cumplir lo que te está prometiendo, no hay nada imposible para nuestro Dios ni para aquel que pueda creer. No hay enemigo que pueda impedirlo. Cuando tú tan solo puedes creer en lo que Dios te ha prometido y que Dios te revela para que lo tomes en este tiempo. Este pueblo, más del 50% de todo el pueblo que salió con muchos sueños, salió de la tierra de Egipto, y lo primero que van a pasar es el Mar Rojo. Y cruzan el Mar Rojo con la expectación de que van a tener cosas sobrenaturales, ya las habían visto en Egipto. Ahora todo va a estar en la mesa servido para nosotros. Y en el proceso, por los 40 años, más del 50% de todo el pueblo que salió con sueños, con anhelos, con metas, quedó postrado en el desierto. ¿Y qué fue lo que aconteció? La Biblia lo dice en el libro de Hebreos: por unas razones que ellos no lograron entrar a la tierra y no lograron poseer las bendiciones. Vivieron, sí, ciertamente, Dios los sostuvo en el proceso del desierto con alimento diario. Les daba maná del cielo, carne. Les daba el agua que salía de la roca que emanaba de Cristo, como la Biblia lo describe. De manera que tenían el sustento. Su ropa no se envejecía, sus zapatos no se acababan. Yo sé que algún cristiano de nuestro tiempo, para aquellos, si hubiera vivido en aquel tiempo, si lo llevaran ahorita vamos a ir en una time machine, que lo llevara al tiempo atrás, y que nomás tuviera un par de zapatos. No, regrésenme para allá, en el closet tengo como 50 pares. Lo importante era que Dios les proveyó. Pero sabe que algo que usted a veces no se para a meditar un poco: no tenían absolutamente nada más, solamente para comer y vestir. Y lo dice la escritura en el libro de Hebreos. ¿Por qué razones no entraron a la tierra? Por chismosos, murmuradores, que casi es lo mismo, por rebeldes, y otros, la Biblia lo enseña, por tacaños. ¿No entraron? ¿Saben lo que es tacaño, verdad? Codo, avaro, la palabra correcta, claro. Algo otras que saben por allí de ustedes de su nación: agarrado, muerto de hambre, dijo. Así se encuentran unos ya en el servicio, no aquí, pero en otro. Y dices: ya termínese, pastor, para irnos. No entraron a la tierra viendo la gloria de Dios constantemente, y no entraron por ser chismosos, por ser murmuradores, por ser tacaños, por ser rebeldes.
Pero de eso no hay ni uno aquí en la iglesia Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos gente que le creemos a Dios y que sabemos que nos va a meter al nuevo año, un año donde no hemos estado todavía, pero vamos a ir a tomar lo que ya Dios tiene para nosotros. Dele la gloria a Él. Josué le dice en el versículo 3: y Josué les dijo a los hijos de Israel. Josué es un tipo de Cristo, de Jesús. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? La palabra negligentes también se traduce: ¿hasta cuándo seréis perezosos? ¿Sabe lo que es el perezoso? El libro de Proverbios lo explica mucho, con bastante detalle. El perezoso dice: yo no salgo fuera. Allá está un león que me mata. Me quiere comer un león allá afuera. Y se encuentra el perezoso en la cama, dice la escritura, que está como la puerta en el quicio. Le da vuelta por un lado y luego le da vuelta para el otro. Pero el Señor nos dice a los creyentes: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir las promesas a tu descendencia que Dios te prometió a ti que les daría. Me quedé a la mitad, pero voy a leer un versículo, una porción de un salmo con la cual quiero terminar. Esta porción me bendijo a mí y la puse en práctica como una base para mi fe y creer para poder hacer algo en el Señor. Me acuerdo que lo empecé a practicar cuando primeramente nos mandó el Señor para ir a predicar a México. Salmo capítulo 1, versículo 1. Se me pegó tanto en el corazón, en mi espíritu, lo creí tanto que digo: yo lo voy a practicar. Pase lo que pase, yo voy a creer esta porción de este salmo. Es el salmo, porción del salmo número 1. Ahí va a aparecer en las pantallas. Dice: bienaventurado el varón, o la mujer, en este varona le dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado el creyente, el hijo de Dios, que no anda con los impíos, que no hace amistad con el mundo. Le habla al mundo de Dios, pero no anda con ellos, no anda con los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice allí, en otra porcioncita más adelante. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Qué bien, ¿verdad? No me lo paguen, porque aquí viene lo bueno. Bienaventurado, hermano, si dice: sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia, su deleite. Déselo. Y en su palabra, en su ley, en sus decretos, en sus caminos, medita de día y de noche. No me conteste, ¿cuántos se acuestan pensando en Dios? ¿Cuántos se levantan pensando en Dios? Yo no sé cómo son ustedes, pero he aquí uno. Lo hago, venido haciendo por décadas. Antes de acostarme, pues claro que estoy orando, me acuesto pensando en Dios. Y cuando me levanto pensando en Dios. Y medito en sus promesas. Medito en lo que Dios nos dice. Porque si Él con esa palabra creó los mundos, ¿qué no podrá hacer a favor de nosotros? Prosigue, porque aquí viene lo bueno, lo que yo tomé como un fundamento para mi vida como cristiano. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esto lo entendí perfectamente, pues yo vengo de provincia y yo creo que también ustedes lo comprenden, aunque sean de ciudad. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que él hace prosperará. ¿No estás dando fruto? Posiblemente eres un árbol que estás a punto de secarte. ¿Recuerda lo que le aconteció a la higuera cuando no dio fruto? Las cosas que Dios tiene para mostrar su misericordia y su gloria, todas las creó con la capacidad de dar fruto. Unos de una manera, otros de otra.
Y a ti y a mí nos creó para dar fruto. Debemos de estar dando fruto. No porque solamente los jóvenes pueden hacerlo. No, nosotros todos los días, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que partimos de la tierra, podemos dar fruto. Hay frutos de muchas cosas. Dice, será como un árbol plantado ante corrientes de agua viva y su hoja no cae. Tiene energía todavía. Se siente con ánimo. Vas a pasar al otro lado, no como mi nieto Ethan, mi nieto, el hijo de Ismael. Ahorita donde quiera que usted lo vea, va arrastrando una colcha. Right? He keeps pulling his blanket. Yeah. Y le quita esa blanket, esa colcha, se la quita usted a él, se le va a llegar. Cuando bajando la escalera le digo, mi hijo, sube la colcha, no sea que tropiece en ella. Y parece que ya está entendiendo y agarra la colcha y la sube. Y así andan muchos hermanos que deben de vivir en fe, arrastrando la cobija. Y pasan al otro lado ya casi de panzazo, decían en mi tierra. Espero que no sea mala esa expresión, Para algunos que no son del país de México, a veces expresiones pueden ser muy negativas. Si alguien es negativa, acérquese un día y me diga, esa palabra no se dice, pastor. Porque uno del lugar donde viene expresa unas cosas, otros de otro lugar son para ellos muy extrañas. Y a veces no se pueden oír o no se deben de pronunciar. Vamos a pasar al otro lado, iglesia, pero vamos a pasar como conquistadores y no como esclavos. El pueblo de Israel tuvo ese problemón gigantesco. Salieron de la tierra con brazo poderoso, pero todo el tiempo estuvieron manifestando esa actitud de esclavo, una actitud de víctimas. Ahora le echan la culpa a la administración que existe, y hace poco le echaban la culpa a la otra administración que seguía, y todo el tiempo echando la culpa a alguien. El cristiano no debemos de pensar de esa manera, porque la bendición a nuestras vidas no nos proviene de las administraciones, ni tampoco de los países, ni del desierto, ni tampoco del lugar vamos a decir fértil. Nos proviene del brazo de Jehová de los ejércitos que hizo el cielo y la tierra. Si tan solo podemos creer. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No cae. No sé dónde poner el acento porque no tiene. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Si agarras un asadón, un pico, una pala y le empiezas a picar, vas a sacar agua. Todo lo que haga va a prosperar. Con esa idea, cuando fuimos a México, yo dije, todo lo que hagamos va a prosperar. Usted no sabe la lucha que teníamos nosotros en el inicio. No tienen idea lo que hizo a predicar a un lugar donde el paganismo es fuerte, donde por la patrona del lugar, porque tal parece que hay más patronas que patrones, ¿verdad? Porque por donde quiera que andaba yo eran más patronas. Usted dice algo negativo de esa figurita que hicieron, y déjeme decirle que si el Señor no está con usted, cuidado. Pero usted y yo vamos a descender en la tierra que el enemigo tiene controlada, como descendieron Jesús con los discípulos, y el enemigo va a venir a postrarse delante de nosotros, aunque usted y yo no lo veamos, pero nos va a soltar todo lo que tiene. Todo lo que tiene bajo su control. El Señor nos va a abrir puertas, y conforme las capacidades que tengamos, conforme los sueños que usted y yo tengamos, el Señor nos va a dar las cosas. Porque Dios sabe que los milagros de nuestro Dios, los milagros, la gente espera todo el tiempo estar recibiendo algunos milagros de parte de nuestro Dios, cuando realmente la mayoría de los milagros no se están allí pidiendo. Los milagros nos vienen buscando. Los milagros se toman. Vas a ir a quitárselos al enemigo. Que es salud. Cuando está enferma la persona, una de las cosas que yo aprendí desde muy temprano, y yo sé que me estoy pasando del tiempo, pero una de las cosas que me pegaba una enfermedad a un tiempo al inicio, y luego me acuerdo que en una ocasión no sé dónde me salió, y que me sube uno de esos emociones a la mente. Sentí que estaba ardiendo de coraje. Ouch. Me puse bravo, enojado, como usted quiere llamarle.
Y no me puse a pedirle, Señor, ten compasión de mí. En ese momento no era el momento para hablar así de esa manera. Que empiezo a hablar contra la enfermedad. Tú te apegaste a este cuerpo. Y déjame decirte, y empecé a hablar con palabras, no maldiciones, no malas expresiones. Déjeme asegurarme de que no vaya a malinterpretar. Pero estaba bien enojado. Y allí estuve casi, el enojo que tenía lo estuve declarando por rato contra aquel demonio, aquel espíritu que parecía que me estaba afectando. Déjeme decirle que en menos de media hora, más o menos por ahí, me levanto y estaba perfectamente sano. Sano. Hay veces que tenemos que enojarnos con el diablo. Tiene que enojarse con el mal. Si ya no te da coraje contra el mal, pues déjame decirte que ya estás en una situación muy delicada. Ya nomás estás allá como una de las mujeres que cantaba en México, un canto que decía ay, ay, y era puro ay. No sé cómo va el canto, ya se me olvidó, no me acuerdo de algunas expresiones. Pero tú y yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a pasar al otro lado, al 2026. No se me quede ninguno. Faltan todavía como una semana y media o algo allí. Déselo fuerte a nuestro Dios. Le invito a que se ponga de pie. Prosiguemos con la ayuda del Señor el próximo domingo, así que no se lo debe perder. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahí, conforme lo vayas sintiendo en tu corazón, espero que te lleves algo en tu corazón en este día, en tu espíritu. Yo sí voy a pasar a conquistar. Voy a pasar a ser conquistador. No pienses en tus capacidades, no pienses en las oportunidades que se miran delante de ti. Piensa en que Dios te puede abrir puerta. Piensa en algo que es fuera de lo normal, de lo acostumbrado. Yo sé lo que estoy creyendo, de que Dios nos va a abrir puerta. Y donde Dios abre, nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Mientras estás pasando a este lugar a darle gracias a nuestro Dios y bendecirle, propone en tu corazón decirle: ayúdame, Señor, a pasar en la barca contigo al otro lado, porque hay cosas muy buenas para tu vida. Se habla mucho, muy negativo de lo que se avecina en el año 2026 en la economía y en la vida social, pero tú y yo no vamos en la barca del resto del mundo. Nosotros vamos en la barca con Jesús. Con Jesús. Te adoramos, Padre. Mientras estás pasando, el grupo prepara una estrofa. Te adoramos, Padre. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Te adoramos, Padre. Dilo otra vez. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna